Buen día, jóvenes. El propósito de este video es poder hacer análisis a un circuito mixto en corriente alterna. En este circuito mixto vamos a utilizar una fuente con un valor de 50 ángulo de 0, una resistencia de 200 ohm, una bobina de 10 milihenrios y un condensador de 10 microfaradios. La frecuencia será de 50 Hz. Bien, lo primero, calculemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es omega L. El omega para una frecuencia de 50 Hz. La fórmula nos dice que es 2 por pi por frecuencia. Reemplazamos la frecuencia por 50 y nos da aproximadamente 314 radianes partido por segundo. Bien, así que reemplazamos velocidad angular 314. La L es el valor de la bobina, 10. Ojo que está en mili, por ende el mili es 10 a la menos 3. Y usamos la calculadora para determinar la reactancia inductiva. 314 por 10 por 10 elevado a menos 3. Y el resultado es 3.14. 3.14, unidad de medida ohms. Vamos a borrar acá. Ahora calculamos la reactancia capacitiva. La fórmula nos dice que es 1 dividido velocidad angular por el valor del condensador. Esto nos queda igual a 1 dividido 314 por condensador 10 micro. Ahí están los 10 micro, 10 a la menos 6. Usamos la calculadora. 1 dividido 314 por 10 elevado a menos 6. Y eso nos da 318.5 con un decimal. 318.5 con un decimal aproximado. Y tenemos el valor de la reactancia inductiva, reactancia capacitiva, y el otro valor que necesitaremos para construir las impedancias será el valor de la resistencia. Impedancias: ZR, impedancia de la resistencia; ZL, impedancia de la bobina; ZC, impedancia del condensador. Ok. ZR en polar nos dice que es el valor de la resistencia, 200 ángulo de 0. En rectangular tiene solo parte real, 200, no tiene parte imaginaria, 0J. La impedancia de la bobina, acá va la reactancia inductiva, que la calculamos 3,14 y siempre ese ángulo de 90. Y finalmente la reactancia capacitiva, que es el valor de la reactancia capacitiva acá, 318,5, ángulo menos 90. Y así nos queda construida la impedancia capacitiva. En rectangular, la impedancia inductiva tiene 0 en parte real y la parte imaginaria es positiva, 3,14 J. Y la impedancia capacitiva, 0 en la parte real, parte imaginaria negativa, 318,5 J. Entonces, básicamente, aquí va el valor de la resistencia, siempre ángulo de 0, valor de la reactancia inductiva, por eso la calculamos previamente, ángulo de 90, y acá va la reactancia capacitiva, ángulo menos 90. Así se conforman las impedancias resistiva, inductiva y capacitiva. En el caso del rectangular, acá va el valor de la resistencia,
en la parte real, parte imaginaria es 0. Acá la parte real es 0 en la impedancia inductiva y la parte imaginaria es positiva, y ahí va el valor de la reactancia inductiva. Y en la impedancia capacitiva, parte real 0, parte imaginaria negativa, y ahí va el valor de la reactancia capacitiva, que la habíamos calculado previamente. Y estamos con las impedancias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, para este circuito mixto, lo primero, voy a tener que reducir estos dos componentes y sacar el equivalente. Entonces, lo primero que hay que ver es la configuración en la cual están estos dos elementos conectados, y esto es paralelo. La bobina en paralelo con el condensador. Por ende, voy a utilizar la fórmula para dos elementos en paralelo. Entonces, le voy a llamar Z equivalente. Y la fórmula nos dice que esto es ZR, bueno, ZL en este caso, porque es bobina, por la impedancia del condensador dividido la impedancia de la bobina más la impedancia del condensador. Bien, arriba la multiplicamos, abajo la sumamos. Reemplazamos 3,14 ángulo 90. Acá la anoto en su formato polar debido a que voy a multiplicar. Y acá es el 318,5 ángulo de menos 90. Formato polar por la multiplicación. Y abajo tengo que anotarlas en el formato rectangular porque las voy a sumar. 0 más 3,14J más 0 menos 318,5J. Finalmente el Z equivalente nos va a quedar como sigue. Multiplicamos magnitud por magnitud. Sería 3.14 por 318.5. Y eso nos da 1000. Vamos a redondear a 1000. 1000. Ángulos, se suman los ángulos. 90 más menos 90 nos da ángulo de 0. Y en el denominador, 0 más 0, parte real con parte real se suman, parte imaginaria con parte imaginaria. 314 positivo menos 318,5. 3.14 menos 318.5. Y eso nos da menos 315.4. Menos 315.4J. Bien. Ahora, tengo que hacer la división. El numerador lo tengo en polar, el denominador lo debo convertir a polar para poder proceder con la división. Acá es 1000 ángulo de 0. Y en el denominador, como la parte real es 0 y la parte imaginaria es negativa, esto es 315,4 ángulo de menos 90. Tiene la misma forma que tiene la impedancia capacitiva. Parte real 0, parte imaginaria negativa, por ende, la magnitud, ¿verdad?, me queda con el valor del imaginario y el ángulo me queda menos 90 por ser imaginario negativo. Ahora sí puedo hacer la división. 1000 dividido 315.4 y nos da 3,17. 3,17. Los ángulos 0 menos 90. Esto 0, el menos por la división, el menos del número, nos da 90 positivo. Menos por menos más. Y tengo la Z equivalente. Ahora, si yo tuviera que hacer acá el circuito equivalente de lo que acabo de hacer, me quedaría como sigue. Ahí está la fuente. Ahí está la resistencia. Y acá tengo la impedancia equivalente que acabo de calcular. Ya, esta es la Z equivalente. Acá tengo la resistencia de 200 ohms. ¿Cómo sé que queda conectada de esa manera? Porque
la bobina y el condensador están conectados de esta manera. En ese punto se intersectan en ese punto. Entonces cuando yo calculo el elemento equivalente, tienen que estar conectados entre esos dos mismos nodos. Por ende, ahí están los nodos, la Z equivalente queda en serie con la resistencia. Serie con la resistencia y en serie las impedancias se suman. Finalmente el Z total va a ser igual a el Z de la resistencia más el Z equivalente. Z de la resistencia lo tengo acá, 200 más 0J. ¿Por qué en rectangular? Porque los voy a sumar. Para suma y resta en rectangular, para multiplicación y división en polar. Y el Z equivalente lo tengo en polar, lo tengo que pasar a rectangular. Pero esto es fácil, ¿por qué? Porque es un ángulo conocido, 90. ¿Sí? Al ser 90, esto me va a quedar 0 en la parte real. La parte imaginaria me va a quedar positiva por ser ángulo de 90 positivo. Y aquí aparece la magnitud en el imaginario. Bien, entonces reemplazamos acá, nos queda 0 más 3,17J. La parte real con la parte real se suman, nos da 200. La parte imaginaria con la parte imaginaria nos da 3,17J. Y ahí tengo mi impedancia total en rectangular. La tengo que transformar a polar porque voy a aplicar la ley de Ohm y la ley de Ohm voy a tener que multiplicar o dividir. Me queda 200 al cuadrado más 3,17 cuadrado. Y todo esto queda bajo la raíz. Bien. Y el ángulo tangente menos 1 de la parte imaginaria primero, 3,17. Y de la parte real queda 200. Bien, dos cositas. Una, acá estoy calculando con la fórmula la magnitud del número polar al cual voy a transformar este rectangular. Y acá estoy calculando el ángulo. Bien. Calculadora nos da raíz, paréntesis, 200 cuadrado más 3,17 cuadrado. Cierro paréntesis y eso me da 200. 200 y finalmente el ángulo tangente menos 1 de 3,17 dividido 200. Solo 200. 0,91 si aproximo. 0,91 grados. Finalmente el Z total va a ser igual a 200 ángulo de 0,91 grados. Bien, tenemos Z total. El proceso es largo para llegar a la impedancia total. Ahora va a ser más facilito. Vamos a calcular corriente total acá. Corriente total es voltaje total dividido impedancia total. Voltaje total, la fuente vale 50 ángulo de 0. Lo divido por la impedancia total que la acabamos de calcular. 200, 0,91. Y eso nos da 0,25. El ángulo 0 menos 0,91 me da menos 0,91 grados. Y ahí tenemos la corriente total, ¿ya? Y la voy a marcar porque al momento de simular, este es uno de los parámetros a medir con el simulador. Bien, ¿qué otra cosa puedo calcular? Ahora que conozco la corriente total, yo sé que hay una corriente que sale de la fuente, por decirlo de alguna manera, que es la corriente total, y atraviesa la resistencia. Entonces yo podría calcular perfectamente la caída de tensión en la resistencia, porque conozco la corriente que pasa por la resistencia y conozco la impedancia de la resistencia. Entonces, el voltaje en la resistencia va a ser igual a corriente en la resistencia por la impedancia de la resistencia. La corriente en la resistencia es la misma corriente total, entonces 0,25 ángulo de menos 0,91 y el ZR es 200 ángulo de
0. Hacemos el cálculo, entonces 0.25 por 200, y eso nos da 50. 50, y el ángulo es menos 0,91. Recuerden que se suman, menos 0,91 más 0, menos 0,91. Y conozco el voltaje que hay en la resistencia. Ahora, si quiero calcular la corriente por la bobina del condensador, necesito saber el voltaje que hay en esos elementos, el cual desconozco. Si quiero calcular el voltaje en esos elementos, necesito calcular la corriente o conocer la corriente en esos elementos, la cual desconozco. Por ende, voy a tener que determinar voltaje en bobina, ¿ya? Ahora, el voltaje en la bobina es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia. ¿Cómo es eso? La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que si yo sumo esta caída de tensión más esta caída de tensión, me va a dar el voltaje de la fuente. Como conozco el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Si a la fuente le resto el voltaje de la resistencia, me va a dar el voltaje en la bobina. Bien. Ahora, voltaje de la fuente, 50 ángulo de 0, tiene que estar en rectangular para poder hacer la resta. Esto es 50 más J0, o 0J, menos, y acá la recomendación un paréntesis, voltaje en la resistencia. Acá tengo el valor, el único problemita es que lo tengo en polar y lo necesito en rectangular. Entonces vamos a hacer la conversión acá. ¿Cómo se hace esto? Para la parte real es 50 por coseno del ángulo, y para la parte imaginaria es 50 por seno del ángulo. Bien, lo calculamos y nos da 50 por coseno de menos 0.91. Y me dice que eso es 49,99, 50. 50. Y para la parte imaginaria, 50 por seno de menos 0.91. Y eso nos da 0,79, menos 0,79. Menos 0,79. Entonces, el número en rectangular del voltaje y la resistencia nos queda 50 de la parte real menos 0,79, que es la parte imaginaria, J. Y eso es el voltaje en la bobina. Esa resta. Voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. 50 menos 50, 0. 0 menos 0,79 más 0,79 J. Y ahí tengo el voltaje en la bobina, que es el mismo voltaje en el condensador. ¿Por qué? Porque están en paralelo, aquí, paralelo. Pero lo necesito en polar. Como la parte real es 0 y la parte imaginaria es positivo, esto nos da 0,79, ¿verdad? Ángulo de 90, ¿verdad? Porque la parte imaginaria es positiva y la parte real es 0. Es como una bobina. Ahí está. Ahora sí podemos calcular corriente en la bobina y vamos a calcular la corriente en el condensador. Corriente en la bobina, que dice la ley de Ohm, voltaje que hay en la bobina dividido impedancia de la bobina. Voltaje en el condensador dividido la impedancia del condensador. Voltaje en la bobina, lo que vamos a calcular es 0,79, ángulo de 90, dividido ZL, 3,14, ángulo de 90. Bien, reemplazo acá, voltaje en el condensador el mismo, 0,79, ángulo de 90, dividido el Z del condensador, la impedancia del condensador, 318,5,
ángulo de menos 90. Bien, hacemos los cálculos y esto nos da 0.79 dividido 3.14. 0.25. Y el ángulo 90 menos 90 nos da ángulo de 0. Corriente en la bobina. Corriente en el condensador. Hacemos el cálculo. 0.79 dividido 318.5. Y eso nos da 2,48 por 10 a la menos 3. 0,00248. Sí. Voy a borrar un poquito acá para anotarlo abajo el resultado. Entonces la corriente en el condensador sería 0,00248. Ángulo de 90 menos 90 nos da 180. Recuerden, acá es 90 menos por la división, menos de el signo del número del denominador y nos da más 180. Y tenemos la corriente en el condensador. Ahora podríamos calcular las potencias y otros parámetros. Vamos a hacerlo rápidamente. Potencia activa, V por I por coseno de phi. El voltaje era 50. Corriente total era 0,25. Por coseno phi, tengo que en el voltaje ángulo 0, corriente ángulo 0,91. Entonces el phi es 0,91. Bien, potencia reactiva, V por I por seno de phi, 50 por 0,25 por seno de 0,91. Y finalmente S, que es V por I, 50 por 0,25. Hacemos los cálculos y nos da 50 por 0,25, 12,5 sería la potencia aparente por ampere. La activa es por coseno de 0,91 y eso nos da 12,5, aproximando 12,5. Estos son watts. Y finalmente el reactivo va a ser despreciable, 50 por 0,25 por seno, 0,91. 0,2. 0,2 volt-ampere reactivo. Y este reactivo se debe a condensador. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva es la mayor. Finalmente, vamos a calcular el factor de potencia. Factor de potencia es igual a coseno de phi, coseno de 0,91. Coseno de 0,91. 0,91 coseno. 0,999 igual 0,99. Y podríamos decir que la corriente va en el ángulo menos, va en atraso. Porque esto, por lo siguiente, voy a dibujarlo acá en la siguiente página.
voy a hacer el diagrama del tiempo, diagrama fasorial, triángulo potencia. Ya. Ya, vamos primero con el diagrama del tiempo. El voltaje era 50 ángulo de 0. Entonces aquí estamos en 50. Ahora, ese 50, ese RMS, si yo voy a anotar acá el voltaje que hay acá en la cima, ese es el voltaje peak, entonces me da 50, lo divido por 0,707 y nos da 77. Entonces aquí el voltaje peak es 70,7 volts. Ese es el peak, el 50 es RMS. Y la corriente me dice que es 0,25 menos 0,91. Menos 0,91. Como es negativo el ángulo, se mueve a la derecha. Yo voy a exagerar un poco acá. Estoy exagerando un poco. La podamos ver solamente. Esto es 0,25 amperes. Es RMS nuevamente. Entonces, si quiero sacar el peak, que es el que va en el diagrama del tiempo, serían 0,25 dividido 0,707, que nos da 0,354. 0,354 amperes, ¿ya? Y el ángulo que hay desde ese punto a ese punto, voy a borrar aquí, el ángulo que hay desde ese punto a ese punto es 0,91. Ojo, 0,91, el negativo me dice que se movió a la derecha, pero lo voy a anotar ahí intencionalmente para que podamos hacer esa asociación. Y ahí tengo el diagrama del tiempo, acá, diagrama del tiempo. Recuerden que siempre cuando trabajamos con estos cálculos polares, ¿ya? Y quiero representar, ¿verdad?, el voltaje y la corriente en el diagrama del tiempo, tengo que hacer la transformación y pasar de los voltajes, las corrientes RMS, ¿verdad?, que están representadas en polares, a peak, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Tomamos el valor RMS y lo dividimos por 0,707 y así obtenemos el voltaje peak, en este caso 77, y la corriente peak es 0,354 amperes o 354 miliamperes, que es lo mismo. En el fasorial, lo voy a hacer con verde, voltaje, aquí el voltaje. El voltaje va aquí, que estoy resaltando. Voltaje, 50 volt, ¿verdad? Acá va el voltaje RMS, 50 volts. Voltaje. Y la corriente, con rojito, nuevamente la voy a exagerar. Ojo, la estoy exagerando y la estoy exagerando bastante. Esta es la corriente, ¿ya?, que vale 0,25 amperes. ¿Ya? Esta es la corriente RMS, 0,25 amperes. Y el ángulo que está aquí, este de ahí, que no lo voy a anotar ahí en ese lugar, lo voy a poner por acá, es 0,91. Si se dan cuenta, es menos de 1 grado, por eso estoy señalando que lo estoy exagerando. Por eso lo voy a anotar. Era negativo, eso significa que se mueve en sentido horario negativo. ¿Ya? Este sería el diagrama fasorial. Y finalmente vamos a hacer el triángulo de potencia. Recordando que acá tengo la potencia activa, acá tengo la reactiva y acá tengo la aparente. Entonces ahora simplemente voy a copiar los valores que obtuve, 12,5 watts, 12,5 watts, la aparente nos dio 12,5 volt ampere y
El reactivo nos dio 0,2 volt reactivo. 0,2 volt reactivo debido al condensador. Una acotación. Acá el triángulo obviamente no es proporcional a los valores que tiene cada lado, porque si se dan cuenta la potencia activa y la potencia aparente son iguales. Entonces, prácticamente aquí no debería haber reactivo. ¿Ya? Hay un reactivo muy pequeño, eso significa que este triángulo, si yo lo hiciera proporcional, sería con un reactivo muy pequeñito, algo así, ahí, tengo una línea acá, un reactivo muy pequeñito. Entonces yo estoy exagerando esto para que lo podamos visualizar, entendiendo que estoy anotando los valores. Entonces la potencia activa 12,5 watts, la aparente 12,5 volt y el reactivo 0,2 volt reactivo debido al condensador. Es decir, el condensador predomina muy levemente por sobre la bobina. Y ahí tenemos el triángulo de potencia. Nos falta únicamente anotar este ángulo de acá. Lo mismo, si yo veo el ángulo, en apariencia este es un ángulo de 40, 45 quizá, ¿ya? Pero en nuestro caso el ángulo es 0,91. Entonces, repito, el dibujo en apariencia no es exactamente como debiese ser en la realidad por los valores que tiene. No lo estoy haciendo proporcional a los valores, los estoy exagerando los ángulos y los lados para poder mostrar un triángulo que podamos visualizar, ¿verdad? Y señalando que estos son los valores que se obtuvieron, ¿ya? Y que en el dibujo este triángulo debería ser diferente. Bien, jóvenes, entonces hicimos el cálculo de parámetros asociados a un circuito mixto en corriente alterna. Partimos calculando la reactancia inductiva y capacitiva. A partir de esos valores y el valor de la resistencia construimos nuestras impedancias resistiva, inductiva y capacitiva en formato polar y en formato rectangular, ¿verdad? ¿Por qué en ambos? Porque las vamos a necesitar tanto en polar para multiplicar o dividir como en rectangular para sumar y restar. Reconocimos que estos dos elementos que están en paralelo, ¿verdad? Entonces, para hacer la reducción y sacar un circuito equivalente, aplicamos la fórmula de paralelo de 2, reemplazando en la parte superior en polar porque hay que multiplicar y abajo en rectangular porque hay que sumar. Resolvimos la multiplicación, la suma, finalmente la división, haciendo la transformación. Recuerden que para dividir en polar, acá los tengo los dos en polares, hago la división, división magnitud, divido magnitud, y los ángulos al de arriba le resto el de abajo. Y nos da un Z equivalente, ¿verdad? Y ese Z equivalente va a quedar en serie con la resistencia. Por ende, para sacar el Z total tendría que yo sumar el Z o la impedancia de la resistencia más el Z equivalente de los dos elementos que estaban en paralelo. Sumamos y tengo que sumarla en rectangular. Finalmente la transformé a polar con la fórmula para transformar de rectangular a polar y obtengo el Z total. Una vez que tenemos el Z total, podemos proceder a calcular corriente total con la ley de Ohm. Una vez que conocíamos la corriente total, quisimos calcular el voltaje en la primera resistencia porque conocía la corriente y la impedancia en ese punto. Así que calculamos el voltaje y la resistencia. Una vez que sabemos el voltaje y la resistencia, este voltaje que está aquí, para determinar el voltaje de la bobina y el condensador, utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que estos dos voltajes al sumarlos me da el voltaje de la fuente, por ende, el voltaje de la bobina es igual a el voltaje de la fuente restado con el voltaje de la resistencia. Y con eso obtuvimos el valor del voltaje en la bobina, que es el mismo voltaje del condensador porque están en paralelo. Finalmente, calculamos corriente en la bobina aplicando ley de Ohm, corriente en el condensador y finalizamos con cálculo de potencias totales, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia. Acá están los dibujos que están asociados, diagrama del tiempo, donde podemos visualizar el voltaje y la corriente, el diagrama fasorial con el voltaje y la corriente, y finalmente el triángulo de la potencia, donde podemos encontrar potencia activa, reactiva, aparente y el factor
de potencia.